La señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pedimos al Espíritu Santo para que nos conduzca esta reflexión y oración que se da en el escenario del domingo en que celebramos la entrada de Jesús a Jerusalén, Domingo de Ramos del año 2015, y en el escenario de una familia. El proyecto de salvación de Dios siempre se da en el contexto familiar. Desde el Génesis, empezando por Adán y Eva, las alianzas que Dios suscribió con el ser humano, con el pueblo de Israel, siempre se dieron en el escenario de una familia, con Adán y Eva, con Noé, fue una alianza familiar, con Abraham. El propósito de Dios con Abraham, el padre de la fe, era hacerlo padre de una familia. Y la figura paterna y la figura materna en la Biblia son potestativas. Adán en idioma sumerio significa padre, y la figura papá, la figura paterna y materna son potestativas. ¿Qué quiere decir que son potestativas? Que lo que ellos hacen, piensan, sienten, deciden, omiten, para bien o para mal, definen e interfieren en la vida de la familia que tienen a cargo, de su esposa, esposo, de sus hijos y de su descendencia. Y como familiarmente estamos conectados no solamente a través de la sangre, sino espiritualmente, entonces, para bien o para mal, eso interfiere en toda la familia, hacia arriba, hacia abajo y hacia los lados, ¿sí? Entonces, cuando Jesús anuncia a que va a venir alguien que está entre ellos y que viene con el espíritu de Elías, que es Juan el Bautista. El espíritu de Elías, el profeta Elías, es traer el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, para que la tierra no caiga en anatema, no caiga en maldición, ¿sí? Siempre que nos invitan a predicar, a orar, las cabezas de un hogar siempre le dicen a uno: Bill, ore por mi hijo, ore por mi nieta, por este muchacho que me está dando dolores de cabeza, que no sé cómo decirle, cómo hacer. Y resulta que la palabra de Dios no solamente nos dice que son los hijos los que tienen que volver el corazón hacia Dios y hacia los padres, sino que somos los papás también quienes tenemos que volver nuestro corazón hacia los hijos. Primero, volverlo hacia Dios Padre, como hijos de Dios que somos. Y segundo, volver ese corazón hacia los hijos, ¿sí? Pero decimos a veces: pero es que yo todo lo he hecho bien, o sea, yo no soy una mala persona, yo les he dado lo mejor a mis hijos, les he dado hasta ejemplo, ¿sí? ¿Qué hicimos mal? Es la pregunta que uno como papá siempre se hace, porque como que en el camino empiezan a pasar cosas con los hijos a veces, que uno dice: pero si yo no soy como los malos, ¿cierto? Acá somos personas de bien, de oración, de principios, oramos, rezamos. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Sí? Y esa es la pregunta que nos hacemos todos, ¿cierto? Santo Tomás decía que después del pecado original, el corazón del ser humano quedó herido.
Por tanto, el amor que damos todos los seres humanos, los buenos y los menos buenos, los malos y los menos malos, es imperfecto. ¿Sí? Entonces, muchos de nosotros venimos de papás excelentes, de muy buenas familias, de papás que hicieron lo mejor por nosotros y de familias ejemplares. ¿Sí? Pero el corazón de ellos era un corazón de descendencia del corazón de Adán y de Eva, un corazón herido, un corazón fracturado, un corazón confundido, y por tanto un corazón que quería hacer lo mejor, darnos lo mejor, pero como ninguno de nosotros nos dieron un manual escrito. El manual sí lo tenemos. Lo curioso es que el manual sí lo tenemos, porque el manual está escrito, inscrito, tatuado con la mano de Dios, con el puño y letra de Dios en nuestro corazón. Eso que llamamos conciencia, y que en el catecismo de la Iglesia Católica dice que la conciencia es el mayor de los vicarios de Cristo. Es decir, es el portavoz de la verdad, del camino, de la vida, que es Cristo. Pero también dice el catecismo de la Iglesia Católica, cuando habla de la conciencia, que la conciencia nos habla como a través de un velo. Otra vez el corazón herido, otra vez el pecado original ahí rondando, otra vez la imperfección humana, ¿sí? Y por algún lado, por allá San Pablo decía que ahora vemos como a través de un espejo, como un espejo cóncavo, convexo, ¿sí? Y hasta que no estemos en la presencia de Dios, no vamos a ver el resplandor de Dios, de su gloria cara a cara, y por tanto no vamos a podernos ver como Dios nos ve, y no vamos a poder contemplar a Dios como realmente es, ¿sí? Porque lo vemos como a través de un velo. Y ese velo que es el que se rasga el Viernes Santo, el velo del templo, ¿sí? ¿Se acuerdan del velo del templo? Bueno, ese velo es el que, con la gracia de Dios y poniendo a Jesús como centro, vamos a romper en este camino hacia la Pascua, ¿sí? Ese velo dice que se oscureció, que tembló la tierra, y que el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Cuando uno rasga, si yo voy a rasgar esto, ¿cierto? Uno rasga de abajo hacia arriba, ¿no? ¿Cierto? Curiosamente el velo no se rasgó de abajo hacia arriba, porque no fue rasgado por manos humanas, fue rasgado desde el mismo cielo, ¿sí? Se rasgó de arriba abajo, ¿sí? ¿Y qué fue lo que se rasgó? Rasgar el velo del templo significa rasgar el velo de las tinieblas y del pecado para que se manifieste la santidad de Dios, ¿sí? Que se rasgue el velo, los prepucios que hay en tu corazón y el mío, para que se manifieste el santo en ti y en mí, para que se manifieste tu dignidad y la mía, para que se manifieste la esencia de lo que tú y yo somos. ¿Y quiénes somos tú y yo? San Agustín diría, ¿quién es el hombre? Es el milagro más grande que existe en la creación. Y eso somos tú y yo. ¿Sí? Eso somos tú y yo. El milagro más grande de la creación. Y fuimos hechos a imagen y semejanza. El término con el que se describe imagen, ¿sí? Es como el de una estatuilla, como el de una fotografía, ¿sí? Eso es imagen. Nosotros somos la imagen de Dios, y Cristo es la imagen visible del Dios invisible, el Dios encarnado, y nosotros somos imagen del Hijo, ¿sí? Pero somos semejantes a Él, no somos dioses, no somos iguales, somos parecidos. ¿Somos semejantes en qué?
en la vocación de verdad, en la vocación de vida, en la vocación de caridad, en la vocación de perdón, en la vocación de reconciliación, en la vocación de felicidad. ¿Por qué semejantes y no iguales? Porque vemos como a través de un velo, porque el corazón está herido y por tanto todos necesitamos sanación interior, desde el más malo hasta el menos malo, desde el más bueno hasta el menos bueno, desde el más buena gente hasta el más mala gente, ¿sí? Desde el histérico hasta el calmado, ¿sí? Todos necesitamos sanación interior. Ustedes, yo detallándolos un poco, mientras me contaban un poco la historia de lo que pasa acá, bueno, yo por ahí a través de Gato y de Olga pude conocer esta experiencia un poco, los acompañé en algunos momentos, les prediqué, oré juntos, oré por algunos, de ahí surgió esa amistad hermosa que tenemos con Gato, con Olga, y bueno, esa historia de que nos casamos en tiempos muy parecidos y hemos ido viendo crecer nuestra familia muy parecido. Y bueno, ¿por qué digo eso? Pues porque estoy en el escenario de gente que tiene madurez en la fe, que sabe de lo que estoy hablando. Pero ustedes que son comprometidos, que ayudan, que evangelizan, saben la dificultad que tiene la gente que quiere convertirse y no sabe cómo y no puede, ¿sí? Y muchos de nosotros, incluso los que evangelizamos, los que aconsejamos a otros, a veces tenemos unas salidas que dice uno, ¿y esto qué fue? ¿Ah? ¿Sí? Y a veces somos luz cuando vamos a predicar y somos tinieblas en los escenarios del trabajo, de la familia. ¿Por qué hacemos eso? Porque queremos jugar a dos caras, yo les aseguro que no. Porque somos hipócritas, yo les aseguro que no. ¿Saben por qué? Porque no nos hemos dado cuenta que necesitamos sanación interior, ¿sí? Uno siempre dice, oiga, pero ¿por qué lo grita? ¿Pero por qué le pega? Es que no se da cuenta, no se da cuenta que está siendo injusto, no se da cuenta que está levantando la voz. ¿Quieren que les diga una cosa? No se dio cuenta, no se da cuenta. A uno le parece absurdo, pero créanme que la mayor parte de la gente que actúa mal, empezando porque no solo actúa mal, el malo entre comillas, porque Dios no crea nada malo, Dios todo lo hizo bien y le quedó perfecto y se sintió satisfecho, ¿sí? Pero los que llamamos malos, los que llamamos pecadores, y nosotros a veces hacemos unas cosas que decimos, pero ¿por qué actuamos así? Es que no se da cuenta. ¿Quieren que les diga una cosa? No se da cuenta, se los aseguro. En la mayor parte de los casos no se da cuenta. Y usted y yo tenemos salidas, palabras, gestos, actitudes que las otras personas dicen, pero ¿acaso ese señor no predica tanto y no le enseña a la gente a perdonar, no le enseña a la gente a ser mejor? ¿Y él por qué sale con eso? ¿Saben por qué? Porque no me doy cuenta. ¿Y saben por qué no nos damos cuenta? Porque esas actitudes y esos comportamientos vienen de un escenario familiar y cultural donde eso es normal, donde todos los Carrascal somos así, donde todos los Pérez somos así, ¿sí? Entonces, si ustedes cogen familias por regiones, ¿ustedes de dónde son, por ejemplo? ¿De dónde son? ¿De qué origen? Boyacá, bueno, muy laboriosos, ¿cierto? Muy laboriosos, muy religiosos, muy piadosos, ¿cierto? Bueno, todo bueno, ¿cierto? Bueno, vamos a ver si en el camino descubrimos las fisuras de esa bondad que tenemos todos. Bueno, por regiones. Entonces, si uno, que es un país de regiones, multicultural,
si ustedes analizan por regiones, van a ver que hay mañas y hábitos que tienen que ver con la cultura de una región, ¿sí? En la costa, por ejemplo, es normal que el señor tenga varias mujeres y varios hogares, es normal, ¿sí? Y las mujeres se casan aún sabiendo, ¿sí?, que eso es así, y lo aceptan, porque es cultural, ¿sí? En Antioquia, en ciertos sectores es normal, no ven malo, por ejemplo, la cultura cierta cultura del contrabando, de cosas de estas, ¿cierto? Y no es que todo el mundo lo haga, pero hay familias que lo hacen y no lo ven mal, pues porque hay pueblos completos donde el bisabuelo, el abuelo, papá, mamá, el niño se crió llevando las cajas, trabajando mucho, y no lo ven mal, ¿sí? Si vámonos para la tierra mía para no echarle el agua sucia a los demás. Rafael Arango dice que yo soy ocañero, dice que los ocañeros somos sancoturcos, santanderianos, costeños y turcos, imagínense la mezclita, ¿no? ¿Ah? Eso es una bomba pero de tiempo, ¿no? Eso es más peligroso que una aguja en un tamal, ¿cierto? Sí, sí, bueno, ¿y qué somos nosotros? Pues es una raza muy interesante, la verdad. Me siento muy orgulloso de mi raza porque tenemos alto vuelo y donde llegamos lideramos, tenemos vocación de líder y tenemos visión para generar empresa, para muchas cosas, ¿sí? Muchas cosas. Pero tenemos, por ejemplo, en Ocaña nosotros fuimos puerto a principios de siglo, puerto obligado, como regiones como Mariquita, tuvimos cable aéreo, donde llegaba todo el desarrollo que llegaba al país, primero llegaba a Ocaña, las primeras compañías dramáticas, el primer carro, los primeros pianos de cola, todo eso pasaban primero por Ocaña, ¿cierto? Entonces eran regiones que en últimas la cultura y la civilización llegaba primero allá que acá, y con una realidad que como las vías y todo era tan difícil, entonces para llegar a Bogotá lo que llegaba allá duraba mucho tiempo, meses, entonces eso se incorporaba allá. Pero nosotros somos un islote en todo el sentido de la palabra, somos provincia en todo el sentido de la palabra, porque estamos metidos en la cordillera nororiental, ¿sí? Y somos un islote lingüístico, cultural, geográfico, todo. Entonces, en estudios folclóricos en Colombia, nosotros aparecemos como una cultura atípica. O sea, no somos ni chicha ni limoná, más o menos, ¿cierto? Somos un poquito de todo, eso nos hace interesantes, es una ciudad con historia, pero ¿saben qué pasa? Nosotros vivimos en medio de la erosión, de la aridez, ¿sí? Eso es un desierto, realmente, ¿sí? Y entonces tenemos influencia costeña, afectamos buena parte del sur del Cesar, sur de Bolívar. Ellos van a estudiar allá donde nosotros tenemos universidad y van a estudiar allá. Es un centro de influencia de toda la región del Catatumbo, pero tenemos esa cultura, pero el mar no lo tenemos, ¿cierto? Entonces lo tenemos por ausencia. Tenemos cordilleras, tenemos aridez, pero tenemos cordilleras, y esas cordilleras escarpadas nos hacen un poco rudos, ¿cierto? Nos hacen un poco la necesidad de ser. Entonces somos de convicciones fuertes, somos también como el pueblo judío, parecemos un gueto, ¿cierto? A veces, entonces nos sentimos más importantes que el ombligo del mundo, a veces, ¿cierto? Y yo les digo que somos algo menos importantes que el ombligo del mundo. ¿Pero por qué digo eso? Porque esos contrastes y la raíz que tenemos andaluza,
nos hace que tenemos un patrón muy curioso. Somos con tendencia a la neurosis cultural y genéticamente hablando, ¿cierto? Entonces, Ocaña es una de las ciudades con mayor índice de suicidio. Quizás estoy hablando de esto porque encontré que un compañero de colegio se suicidó qué día. Me dio muy duro, no tuve mucha relación con él, pero me dio muy duro porque era un buen tipo, ¿sí? Era un buen tipo. Y entonces, eso de estar uno como encerrado en unas cordilleras, como tener el mar y no tenerlo, como tener alto vuelo, tener altas metas y sentir uno que está como encerrado en 4 cordilleras, ¿sí? Eso como que le genera a uno, y yo lo llamaba porque yo escribo también. Yo escribí mucho tiempo en los periódicos. Yo lo llamaba un marco de fuga, un marco de acuarela, ¿sí? Y bueno, entonces también tenemos por regiones, también tenemos algunas tendencias a enfermarnos. Hay enfermedades que son por regiones también, ¿sí? Hablemos, por ejemplo, de un patrón que yo encuentro mucho en la oración de sanación interior, intergeneracional, y es el matriarcado. Hay regiones muy matriarcales, ¿cierto? Como la región paisa, como la región santanderiana y como la región costeña, pero cada matriarcado es distinto, ¿sí? Cada matriarcado es distinto. ¿Por qué yo estoy hablando un poco de todo esto? Porque pues ustedes son familia, entonces ustedes tienen virtudes y seguramente hábitos y defectos compartidos como los tenemos todas las familias del mundo, y las de ustedes son los de ustedes, y lo que en ustedes es fortaleza, de pronto en la mía es un defecto o una tara, ¿cierto? Y en lo que ustedes es una fragilidad, de pronto en mi familia es fuerte, ¿cierto? Porque así somos distintos, somos únicos e irrepetibles. En un bosque de pinos, las vetas de un pino nunca serán iguales a las vetas de otro pino en un bosque de miles de pinos, ¿sí? Las huellas digitales de cada uno son distintas, y la sangre que corre por las venas de ustedes, todos tenemos una sangre común porque venimos de unos ancestros comunes, ¿sí? Que por ahí dicen que no fueron tan buenos, ¿cierto? Esos españoles que vinieron por acá no fueron de lo mejor. De pronto ustedes, por su ancestro boyacense, están menos afectados por eso, porque han conservado un poco más su raza. En cambio, en mi región el mestizaje fue bárbaro, y ese ancestro nativo se perdió completamente. Entonces nosotros, de pronto, los que no somos boyacenses, estamos más contaminados que ustedes, porque ustedes estuvieron más blindados de esa colonización bárbara y son mucho más colombianos, ¿sí? Y eso es bueno, eso no es malo, eso es bueno, porque de pronto no están tan viciados en la sangre como nosotros. Ven qué interesante hacer este análisis. Y a veces cuando hablo desde la perspectiva regional me vienen rayado porque piensan que yo voy como a segregar o como a discriminar a la gente de acuerdo a la región, pero es que nacer al pie de Monserrate y nacer al pie del mar, eso interfiere, empezando por la manera de vestir, siguiendo por la manera de hablar, y eso interfiere en los hábitos, en las costumbres, para bien o para mal. Y no es malo ni ser costeño, ni ser de Boyacá, ni ser de Santander. No es malo eso. Sencillamente es distinto. Pero sí tenemos que partir de una cosa. Jesús dijo una frase: solo la verdad nos hace libres. Obviamente la verdad es Él, que es el camino que nos lleva a la vida. Pero hay una verdad que es importante trabajarla en la sanación interior. Y es la verdad de la realidad de ustedes y de la realidad mía, la realidad personal y la realidad familiar, ¿sí? Y todas las familias tenemos cosas que dan vergüenza, ¿cierto?
Todas, empezando por la mía. Todas las familias tenemos cosas que fastidian. Todas las familias tenemos cosas que deprimen, que entristecen. ¿Sí? Todas las familias tenemos eso. Y entonces, ¿qué hacemos con eso? Nos lo cercenamos. Entonces todos tenemos defectos físicos, por ejemplo. Son rasgos de familia, ¿cierto? Y hay unos defectos físicos de la familia que no nos gustan, ¿cierto? Y nos miramos al espejo, o miramos a la mamá, o a la tía, o a la prima, y a veces decimos, tiene como la nariz así, o tiene como los ojos así, y no me gustan, pero lo que no nos damos cuenta es que cuando estamos señalándola, nos estamos señalando a nosotros, nos estamos viendo en el espejo. Y ese es el primer ejercicio al que yo los invito hoy que hagamos como familia. Van a pensar cada uno, y a mí me hubiera gustado que hubieran traído con qué escribir, porque es que conmigo son talleres, siempre hacemos talleres, ¿cierto? Entonces van a pensar cada uno en aquellas cosas que no me gustan de mis familiares. Físico, de actitud, tonos de voz, maneras de mirar, maneras de sentarse, maneras de masticar, maneras de comer, maneras de llamarme o no llamarme, de tenerme en cuenta o no tenerme en cuenta, de mencionarme o no de mencionarme, ¿sí? Formas en que ellos me ven, cuando se expresan de mí o cuando hablan de mí, en qué términos hablan. Eso me gusta, eso me da rabia, eso me fastidia, eso me emberraca, perdónenme. Se me salió el santanderiano. Se dan cuenta que ya se me salió un defecto santanderiano, ¿cierto? Bueno, sí. La sangre es la sangre, ¿cierto? No hay nada que hacer. Bueno. ¿Ah? Bueno. Entonces van a pensar primero en eso. Y si tenemos con qué escribir, me gustaría que hicieran un dibujito. Y en ese dibujito, ¿qué pintaron ahí? Van a pintar un hombre y una mujer, un niño, una niña, como quieran, y van a colocar allí, le van a colocar a ese dibujo todos los defectos, primero físicos, ¿sí?, que no les gustan de su familia. Vamos a empezar por lo malo. Les agüé el rato, yo este domingo de Ramos. Bueno. Dicen por ahí que el 11 y el 12 mandamientos son a papaya puesta, papaya partida. ¿No? Van a ver lo hermoso que va a ser esto. Entonces, si quieres, empiezas como pensando, enumerando eso, y haces un dibujito. Vamos a empezar por lo físico. Por lo físico.